Corazón Estrella. Buenas tardes, compañeros. La editorial Fisioradiológicas UPN les presenta esta tarde el atlas elaborado por sus editoras Melanie Durán Maigua, Janet Paico Vera, Fátima Portal Rojas y quien les habla, Sandra Quilcat Aquije. Este presente atlas, el cual ha sido elaborado a base de diferentes fuentes de información, con el que buscamos brindarle a ustedes información acerca del tema a tratar, que es hernias discales. Es frecuente que cualquier molestia relacionadas con la columna vertebral, estas pues sean atribuidas a un padecimiento de origen discal. Asimismo, las hernias discales suelen ser muchas veces confundidas con respecto a su diagnóstico, en el que el médico encuentra una hernia de disco donde no la hay, o a calificarla como tal a cualquier alteración morfológica. Debemos de tener en cuenta que existen otras patologías que también causan dolor y síntomas similares, el cual pueden ser confundidos con radiculopatías. Por ello, en el debido atlas abordaremos con respecto a los estudios por imágenes, tocando a su vez distintos puntos resaltantes, como son la anatomía, tipos de lesión, clasificación de hernias discales, por su localización, tratamiento y por último veremos un caso clínico relacionado a hernias discales, el cual ya se encuentra plasmado en mencionado atlas. Una breve explicación de anatomía. Mediante esta maqueta vamos a observar que la columna vertebral está compuesta por 33 vértebras. El segmento cervical está compuesto por 5 vértebras, el segmento dorsal por 12 vértebras y el segmento lumbar por 5 vértebras, así como el segmento sacrococcigea de 3 a 4 vértebras. En cuanto a la médula espinal, esta va a pasar de manera interna por las vértebras. Aquí vamos a observar las vértebras, el nervio raquídeo, el disco intervertebral, podemos observar aquí el disco intervertebral, el ligamento posterior y la superficie articular. Por otro lado, vamos a hablar un poco acerca del disco intervertebral. Este está compuesto por un núcleo pulposo en el centro y los anillos fibrosos, que son los que recubren y protegen al núcleo pulposo. En cuanto a la siguiente imagen, que es una resonancia magnética de corte sagital, podemos observar la anatomía completa de la columna vertebral. Aquí observaremos el líquido cefalorraquídeo, la médula espinal, el cuerpo vertebral, el disco intervertebral y las apófisis espinosas posteriores, así como el ligamento posterior y el ligamento anterior. Esto es acerca de anatomía. Corta. Patología de la hernia discal. Bueno, esta se caracteriza principalmente por el daño al disco intervertebral. El disco intervertebral nos ayuda para tener mayor flexibilidad de la columna, también nos sirve de amortiguador, nos ayudan a dispersar las cargas entre todas estas estructuras. Bueno, y está formado por tejido fibrocartilaginoso embebido en matriz gelatinosa. Una hernia discal sucede principalmente porque se rompió el anillo fibroso, logrando así que el núcleo pulposo saliera hacia el exterior y muchas veces llegando a irritar algún nervio de la médula espinal. Esto provoca que en el paciente tenga dolor, tenga entumecimiento o debilidad, ya sea en los miembros superiores o inferiores, dependiendo de la ubicación de la hernia, ya sea cervical, dorsal o lumbar.
Y bueno, como principales factores de riesgo que tenemos para padecer una hernia discal, se encuentra el peso excesivo corporal, ya que como mencioné, estas dispersan las cargas, pero al ser demasiado excesivo el peso de nuestro cuerpo, no logra dispersarlas y provoca una hernia. A la vez, el peso exterior, en el cual en el trabajo realizamos cargas externas y eso no ayuda a que dispersen las cargas nuestros discos y provoque una hernia también. Por último tenemos al tabaquismo. Este no ayuda a que se suministre bien el oxígeno, entonces hace que haya un mayor desgaste de estos discos y se deteriore más rápido, haciendo así que provoque una hernia discal. Y a continuación procederé a presentarles mi maqueta, que como pueden ver aquí es la estructura de una vértebra cervical, específicamente la C5. Como se muestra aquí, sus partes son las apófisis espinosas, la lámina, las facetas articulares superiores, el cuerpo vertebral. Bueno, en el medio se encuentra la médula espinal y principalmente este es el disco intervertebral, el cual es nuestro tema de hoy. Y como pueden ver aquí de rojo, el anillo fibroso ha sido roto y se muestra cómo el núcleo pulposo está siendo expulsado hacia el exterior, llegando así a irradiar inclusive hasta la médula espinal. Como ya mencioné anteriormente, eso puede ocasionar en el paciente dolor, entumecimiento o debilidad. Y en este caso sería en los miembros superiores, ya que es la vértebra cervical. Bueno, esta imagen está haciendo en un corte axial. A continuación procederé a cederle la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar acerca de las fases y los tipos de hernias discales que vamos a encontrar. Para ello, acá tenemos una resonancia magnética en T2, como podemos ver en un plano sagital, una resonancia magnética lumbosacra. Primero vamos a ver las estructuras que podemos encontrar en esta resonancia magnética. Como podemos ver, tenemos los cuerpos vertebrales desde la T11 hasta la S3. Dentro de estos cuerpos vertebrales tenemos a los discos intervertebrales. Como dijo mi compañera, los discos intervertebrales están compuestos de un anillo fibroso. Dentro del anillo fibroso vamos a encontrar al núcleo pulposo. En lo que es la resonancia magnética, la parte hipointensa vendría a ser el anillo fibroso. Y la parte de dentro que está en isodenso vendría a ser al núcleo pulposo. También en esta resonancia magnética vamos a encontrar lo que son las apófisis espinosas. En este caso, las apófisis espinosas vendrían a ser parte de la continuación de lo que son los cuerpos vertebrales. Tenemos la L3, L4, L5, L2 y así sucesivamente. También lo que podemos encontrar en esta resonancia magnética es la médula espinal, que es un segmento muy importante. Dentro de la médula espinal también tenemos al cono medular, que va a culminar en lo que ya conocemos, la cola de caballo. También dentro de esa resonancia magnética vamos a encontrar los ligamentos longitudinales, tanto anteriores como posteriores. Bueno, ahora continuando vamos a ver acerca de las lesiones o patologías que podemos encontrar a nivel del disco intervertebral. Para ello aquí también tenemos una resonancia magnética en un plano sagital. Como podemos ver, es una resonancia magnética en T2 lumbosacra. Vamos a empezar hablando primero con lo que es el abombamiento a nivel del disco intervertebral. ¿Qué ocurre en el abombamiento? Bueno, como recordamos, el disco intervertebral está compuesto lo que es un anillo fibroso y dentro de ello viene el núcleo pulposo. Como podemos ver aquí en la resonancia magnética, la parte hipointensa sería lo que es el anillo fibroso y la parte isodensa encontramos lo que es al núcleo pulposo.
En el abombamiento, lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución. El anillo fibroso va a disminuir, se va a volver un poco más delgado. Entonces, al momento de haber una disminución, lo que va a ocurrir es que el núcleo pulposo que está dentro del anillo fibroso, debido a la carga o a la presión, que no hay un buen soporte, porque el anillo fibroso da mucho soporte en este caso, va a haber un aplastamiento, y el abombamiento va a ocurrir es que la parte del disco intervertebral se van a ir a los costados. Puede ser tanto anterior como posterior. Bueno, ahora vamos a continuar lo que es con una protusión de la hernia, o también llamada hernia contenida. En este caso, la protusión, cuando va a salir, no va a afectar al ligamento tanto longitudinal posterior. En este caso, si saldría en esta zona, tampoco no va a afectar mucho, y tampoco va a afectar a la médula espinal. Si hablamos lo que es de una extrusión de la hernia discal, en este caso sí, podemos ver aquí que es una hernia extruida. ¿Qué ocurre en la hernia extruida? En este caso se van a romper lo que son las fibras del anillo fibroso, se va a ir rompiendo, va a salir en este caso el núcleo pulposo, y aquí sí se va a poder ver una lesión a nivel de la médula espinal y también una lesión a nivel del nervio. Recuerden que lo que es el disco intervertebral no está vascularizado, es decir, no hay, si va a haber una lesión a este nivel o como en la protusión, no va a haber dolor. Lo que va a ocurrir, o el dolor que nos va a ocurrir cuando tengamos una hernia, va a ser debido a que al momento de salir el disco intervertebral va a chocar con el nervio. Entonces va a doler en ese momento en el que el disco intervertebral, como dije, va a chocar, y va a haber un contacto, va a haber un aplastamiento en esa zona, y lo que nos va a doler es, en este caso, el nervio, no lo que ha salido la hernia. Bueno, ahora continuando con las lesiones a nivel del disco vertebral. Para este caso tenemos a una resonancia magnética igual en un plano sagital, una resonancia magnética T2. En este caso sería un segmento de la parte cervical. Aquí podemos ver los cuerpos vertebrales desde la C2 hasta la C7. También lo que podemos ver son los ligamentos longitudinales, lo que en este caso serían anteriores, posteriores, la médula espinal. En la parte de arriba se ve el cerebelo, también se ven las apófisis espinosas. Vamos a empezar hablando con lo que es la hernia de secuestro. ¿Qué ocurre en la hernia de secuestro? Bueno, en este caso ya la hernia que se dio en esta zona, por ejemplo entre la C4 y la C5, se va a romper un fragmento del disco vertebral. Este fragmento va a estar compuesto por un poco de lo que es anillo fibroso y el núcleo pulposo. Se va a desprender de esta zona y va a quedarse, puede afectar a lo que es la médula espinal. Y lo que es una hernia de migración, lo que va a ocurrir es, después de que haya un desprendimiento, o a veces no suele ocurrir ese desprendimiento de esta zona de un poco de anillo fibroso y núcleo pulposo, en la migración lo que va a ocurrir es que este fragmento va a viajar, ya sea para hacia inferior o para superior. Ya puede ser para la C4 o la C5. Si sería para la C5, sería en esta zona que se va a ir hacia otro lado, va a migrar. Bueno, en este caso esto sería todo lo que son lesiones del disco vertebral, una hernia. Bueno, ahora mi compañera les va a explicar un poco lo que es un caso clínico de la hernia discal.